muchas más personas, y realmente le agradezco a esta persona por haberme dado esa palabra de aliento que a mí me ayudó a rescatarme. Yo quiero que reciban a este gran pastor, a esta persona que realmente está cambiando la vida de muchas personas a nivel espiritual, así como la cambió en mí. Así que por favor, Aldo, ven. Un aplauso a Gabo por la siembra que nos ha brindado en esta mañana. ¿Están tranquilos? Refrigerio. Refrigerio espiritual. Qué lindo. Lo veníamos diciendo que lo íbamos a lograr y lo logramos. Así que yo les doy un fuerte aplauso. Empezamos a las 9 en punto de la mañana. Con mucha paciencia y con mucho amor se van corrigiendo las cosas poco a poco. A medida que le vamos tomando cariño, le vamos tomando y teniendo sentido de pertenencia a que esta no es una reunión de una sola persona, esta es una reunión que nos permite a nosotros edificarnos espiritualmente y en medio de tantas cosas que hacemos en el transcurso de la semana poder hacer una pausa en esa agenda para venir y reconocer a nuestro Creador públicamente. ¿Ves? Entonces, en verdad que me siento pues muy feliz, muy alegre. Esta semana estuvimos viajando a Cabul de la Sierra. Ya vivimos nuestra primera aventura. Nos fuimos el jueves y teníamos que regresar el mismo día y no conseguimos transporte. Nos tuvimos que quedar allá y bueno, hicimos un mini encuentro. No vamos a perder el viaje. Entonces, el día viernes nos regresamos bien tempranito. Tuve que llevar cargado a Gabo porque ella seguía durmiendo. Entonces, teníamos que madrugar el viernes. Pero bueno, fue toda una gran bendición. Vimos la casa, contactamos la casa. Una casa muy linda, en verdad que muy agradable. Ya ahí analizamos por lo menos lo que es el espacio de lo que ya está en la lista. Tenemos ahí en una de las habitaciones que se llama Lex, en la habitación que se llama Lex, tenemos a Gaby, a Magda y a Nata, ahí juntos. Y bueno, después en otra, bueno, tenemos a donde vamos a hospedar el apóstol. Tenemos a otra donde la gente de Valencia me está escuchando, que se van a hospedar en la habitación Luz. Ahí va a estar Osmar y Rita, Yubisay, que nos está escuchando, y Migdalia. En la otra habitación vamos a tener a Mariela, vamos a tener a Giovanni. En una habitación sola que se llama Lee, vamos a tener a la pareja, la hermana Juana y a su esposo Rafael. Es un encuentro de todo tipo. Ahí nos vamos a gozar. Bueno, y por ejemplo los gladiadores, Ildemaro, Fran, Humberto, todo lo demás, ahí nos vamos a ubicar. Hay bastante espacio, la casa es grandísima. Nos vamos a ubicar en hamaca. Tenemos 3 ambientes ahí en los cuales vamos a desarrollar las conferencias. Exacto. Así que en verdad que van a ser 3 días inolvidables. Ya tenemos el transporte, ya utilizamos lo de la comida, o sea que ya tenemos todo ya encaminado, encaminado. Lo único que hace falta es que sigamos perseverando y bueno, y seguir dándole continuidad a la palabra. Creo que no tengo ningún otro anuncio que dar, por lo tanto vamos a entrar al mensaje de hoy. Empezamos la semana pasada con un tema que se llama El verdadero Jesús restaura el reino. Decíamos que se iba a enmarcar en 12 principios y que el mensaje era como mensaje tipo preencuentro y que era importante que todos pudiéramos estar presentes para
para poder tener una base, un refrigerio, o ¿cómo se diría la palabra? Refrescadito de qué es lo que vamos a recibir allá. Tengo una noticia para las personas que de pronto no vinieron la semana pasada, o que no vinieron esta, porque van a llegar más tarde, o X o Y. Su servidor tiene un canal en YouTube donde todas las predicaciones las hemos estado subiendo. O sea que usted, si no viene, usted se puede conectar en YouTube, ¿verdad? Y ve fácilmente ahí la ofrenda. La ofrenda la puede hacer llegar al transcurso de semana. ¿No vino? En línea también. Ahora bien, o en línea también, ahí puede conseguir. Ahora bien, eso, hemos abierto unas páginas web, canal, o sea, hemos venido haciendo un trabajo, cuestión de que mantenernos enlazados, porque de pronto usted quiere prospectar a alguien a nivel espiritual y no consigue la forma, ahí esa es una herramienta que usted pudiera usar también. Ahora bien, ¿por qué el tema el verdadero Jesús restaura el reino? La semana pasada, ¿alguien aquí aprendió algo de la semana pasada? ¿Alguien aprendió algo la semana pasada? Sí aprendimos, ¿verdad? Aprendimos que a veces tenemos que estar claros a ver qué Jesús conocemos, porque podemos estar relacionando, o el Jesús que nos han vendido es el Jesús catirito, ojos azules, pero largo, manto blanco, o el que está ahí en un pesebre, un 25 de diciembre, o el que está guindado en una cruz ahí bañado en sangre. Entonces, por eso la importancia es saber cuál es el verdadero Jesús. Hemos venido diciendo que la Biblia no es un libro de rehabilitación, la Biblia es un libro de transformación. Por eso es que usted no se va a acercar a la Biblia para dejar de fumar o para dejar de beber o nada de eso. Usted se va a acercar a la Biblia porque la Biblia lo va a transformar y lo va a proyectar al propósito para el cual usted ha sido diseñado en la vida. Usted quiere dejar de fumar, quiere dejar de beber, quiere dejar cualquier hábito, hay miles de mecanismos de psicología que lo pueden ayudar. ¿Ve? Por eso usted tiene que hacer una diferencia en lo que es lo espiritual y lo que es lo psicológico. Porque lo psicológico son métodos, cuestiones para nosotros poder cambiar hábitos, algunas cosas, mejorar algunas cosas. Pero lo espiritual es donde tú vas a consolidar tu solidez, tu estatura, tu firmeza. Ahí es donde tú vas a conseguir el diseño para el que fuiste creado. Ahí es donde tú vas a conseguir tu propósito. Y literalmente ese encuentronazo que vamos a tener ahí, eso va a cambiar nuestra vida. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a hacer un recuento rapidito para podernos mantener al día. Vimos, decíamos que el propósito de Jesús era doble, ¿verdad? Proclamar la llegada del reino de Dios y a través de su sangre proveer la entrada al reino. También decíamos que la misión de Jesús era reintroducir el reino, y también decíamos que nacer de nuevo, ¿verdad?, es la forma de entrar al reino y es el primer paso necesario, pero no es todo. O sea, no es todo, es el comienzo. ¿Qué significaba? Aprendíamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo tiene que dar un paso. Es cuando tú das un paso. ¿Un paso de qué? Un paso de decir, hasta aquí fui pobre, o hasta aquí tuve esta mentalidad, yo voy a dar un paso. ¿Ves? Porque es importante que nosotros entendamos que debemos nacer de nuevo, porque, mire, hay un principio que dice que nadie puede echar vino nuevo en odres viejos, y nadie puede colocar una prenda nueva en un trapo viejo, porque entonces el nuevo se va a llevar el viejo. Y haga la prueba para que usted vea. Cuando usted se le rompa el pantalón aquí abajo, colóquele un parcho nuevecito para que usted vea cómo ese parcho nuevo le va a terminar de baratar el pantalón. Se lo garantizo. O sea que Jesús estaba bien claro en lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, mire, yo quiero acercarme a la palabra, al mensaje del reino, a ese mensaje tan poderoso, pero quiero usarlo, quiero hacer con lo que ya yo sé, con esto, para... ¿Me entiende? Entonces no es así. Dígale que está a su lado, no es así. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el mensaje del reino es un mensaje que literalmente, o sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. ¿Cuál es la mentalidad con la que nosotros nos hemos venido creando? Con mentalidad de demócrata, mentalidad socialista, de dictadores, lo que sea. Y cuando nos acercamos al reino, el reino se maneja con otra mentalidad. ¿Ve?
El reino tiene que ver, el reino irrumpe en la mentalidad del consumidor, en la mentalidad del esclavo. O sea que a veces nos acercamos a la palabra con ese tipo de mentalidad. Entonces el reino te capacita a ti para llevarte a otro nivel. Decíamos también que el reino de los cielos es una jurisdicción sobre la cual la influencia de Dios tiene plena autoridad, ¿verdad? Entonces, estamos claros ahí, hemos refrescado, ¿no? Entonces, hoy continuamos con el segundo mensaje de esta serie, ¿verdad? El cual nos permitirá conocer cómo representar a Dios, qué causó la venida de Jesús, cuál era su misión final, qué mora en nosotros, qué no tuvo con los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, del mensaje anterior, ¿verdad? Hemos aprendido que esencialmente, bueno, que el reino de los cielos no se refiere a un territorio físico, eso lo tenemos que tener presente, claro. Lo otro es, bueno, ya lo acabamos de decir, que es una jurisdicción sobre la cual la influencia de Dios tiene plena autoridad. Es decir, es el punto de inflexión donde el reino de Dios impacta lo físico, el medio ambiente terrenal. En otras palabras, el reino de los cielos está en cada uno de nosotros. Quiere decir que la casa que usted posee, o donde usted habita, ese lugar es territorio de Dios sencillamente porque usted está ahí. ¿Sí me entiende? Entonces, como creyente tenemos el reino de Dios dentro de nosotros. Así que donde quiera que nosotros vayamos, ahí va a estar el reino presente. Es decir, por ponerle un ejemplo, en los negocios tradicionales, el que tiene empresario tradicional siempre busca la estructura. ¿Sí me entiende? El empresario, por poner un ejemplo, del siglo XXI, no se mueve con estructura, se mueve de forma diferente porque la empresa es el mismo. Entonces, cuando hablamos de reino, no es un reino físico, es un reino que está dentro de ti y que tú comienzas a construir dentro de ti. ¿Sí? Ahora bien, vamos a la Biblia a buscar 2 Corintios, capítulo 5, verso 20. Y aquí vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la lectura de la palabra. Vamos para que el Señor nos dé entendimiento, nos dé claridad y hoy podamos definitivamente correr algunos velos que tenemos ahí dentro para poder seguir avanzando. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Ahora, todo lo que les acabo de mencionar es lo podemos. ¿Ya está listo? Sí, igualito como la semana pasada, pero ya va. Sí, ya va. Vamos a hacer como una introducción, ¿no? Entonces, fíjate esto, 2 Corintios capítulo 5, verso 20, pero antes de dar ahí a la lectura, quiero hacerle un comentario. Lo que les acabo de hablar es un ejemplo paralelo, igual como ver una embajada. No sé si me está entendiendo. O sea, cuando un país tiene una embajada, ¿verdad? Por ejemplo, Venezuela tiene una representación, ¿verdad?, que es una embajada en Colombia, y ahí ellos tienen un embajador. Entonces, quiero ponerles el ejemplo de que cuando tú te acercas al reino de Dios, automáticamente cuando tú comienzas a nutrirte en el reino, ¿verdad?, y estás viviendo aquí en la tierra, automáticamente a ti se te hace un llamado como embajador del reino. ¿Ves? O sea que hoy vamos a entrar en otro nivel, a nivel del mensaje que estamos manejando. Vamos a leer, y verdad, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos, dice aquí: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué decía? Así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Ahora, busquemos Filipenses 3:20, más adelante. Viene Gálatas, Efesios, y después de Efesios viene Filipenses. Se va a ubicar en el capítulo 3, verso 20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Nuestra ciudadanía es de dónde? Quiere decir que cuando tú te acercas al reino, ¿verdad?, y comienzas a tramitar por medio de haber confesado a Cristo Jesús
La sangre te limpia y automáticamente tu ciudadanía te es entregada. Por lo tanto, tu ciudadanía es ¿de dónde? Es celestial. Quiero que partamos de este principio, nuestra ciudadanía celestial, y que somos embajadores, porque al fin y al cabo, cuando una nación manda a sus embajadores, ellos son diplomáticos que representan una patria. Por eso que un embajador, cuando habla, él no habla lo que quiere, él habla en nombre de un país, él habla en nombre de una nación. Es decir, él puede tener pensamientos o sentir alguna cosa, pero él tiene que hablar en nombre de su nación. Ahora, ahí vamos a partir. El primer principio de esta mañana es: como embajadores de Cristo, representamos el gobierno del reino de Dios. Principio número 1: como embajadores de Cristo, representamos el gobierno del reino de Dios. ¿Ah? Debería ser el 5 si es la continuación. Porque eran 4. Sí, exacto. El de hoy es 1, pero con lo que tenemos es el principio 5. Vamos a colocarlo así: principio número 5. Representamos, como embajadores de Cristo, representamos el gobierno del reino de Dios. ¿Verdad? Somos diplomáticos de su reino en este mundo. Aprender a vernos como embajadores indudablemente cambiará nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Por ejemplo, si Venezuela se va, por ejemplo, al Perú y coloca ya una embajada, ¿verdad? Y establece un embajador, esa embajada que está allá es como ver Caracas, Maracaibo o Falcón. O sea, es un territorio exclusivo de Venezuela. Mire, imagínense que, por poner un ejemplo, que un malandro, no sé, lo viene persiguiendo la policía y se mete en la embajada de Venezuela, allá en Perú. Imagínense que los policías peruanos no pueden pasar de esa raya para allá, porque cometerían violaciones de derechos internacionales de los países y todo eso. Entonces, ellos tienen que comenzar un proceso, ¿verdad?, de extradición. Tienen que presentar todo un papeleo, todo un proceso para que esa persona sea extraditada de esa rayita para acá. O sea, que estamos viendo el poder de el poder de una embajada, ¿no? O sea, que si nosotros decimos que nosotros somos embajadores de Cristo, quiere decir que donde quiera que nosotros estemos, ¿verdad?, tenemos una autoridad del gobierno de quién, del gobierno de nuestro patria, el gobierno de Dios. O sea, que si tú estás en tu casa, estás en tu trabajo, tú estás representando y te respalda toda la autoridad de un gobierno. O sea, ¿cómo tú te sentirías? Sentirte respaldado y seguro que el gobierno de Dios te está respaldando. Indudablemente no cambia tu manera de vivir y de pensar. Claro que sí, porque aunque mucha gente se siente solo en el mundo, tú sientes y sabes y tienes la certeza por la fe de que tú eres un embajador. Y cuando un embajador está en un lugar, señores, usted cuando está al frente de un embajador, usted no está delante de una persona, usted está delante de una nación. O sea que cuando alguien te está viendo a ti, está delante de la nación celestial. ¿Cuántos se gozan por eso? Hay gente que dice, es así, es así. Vamos a Levítico. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 25. Capítulo 25, verso 23. ¿Cómo se llama esto? Levítico, el tercer libro. Después de Génesis, ¿verdad? Viene el tercero. ¿Cuál verso? 25, 23. Capítulo 25, Verso 23. ¿Verdad? Entonces, cuando toda la autoridad, los derechos y los poderes de la nación representada por ese gobierno están en pleno efecto de esa propiedad.
decía que del mismo modo, nosotros como embajadores de Cristo y del reino de Dios, nuestro hogar, oficina, iglesia, y por cierto, todo lugar donde nuestra influencia se extienda, se torna una embajada. ¿Ve? Así que, ¿qué dice Levítico capítulo 25, verso 23? Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. ¿Ves? O sea que el Señor nos está diciendo que nosotros somos como unos peregrinos, somos como unos extranjeros que estamos en esta tierra. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ahora bien, ¿cuál será la influencia de un embajador? Esa es una pregunta dentro de ese principio. ¿Cuál será la influencia de un embajador? Yo les comentaba ahorita que cuando estamos delante de un embajador, no estamos delante de una persona, sino que estamos delante de una nación. Entonces, como embajadores de Cristo, representamos a nuestro gobierno natal, el reino de Dios. Y escuche esto, cuando la gente está en contacto con nosotros, ellos no deberían simplemente encontrar a una persona, sino al Dios a quien pertenecemos y que habita dentro de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Si nuestro espíritu está en armonía con su espíritu, entonces lo que digamos y hagamos reflejará el gobierno que representamos y al reino del cual, ¿verdad?, tenemos esta ciudadanía. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, el Espíritu Santo es la llave de nuestra autoridad. Siempre que está dentro de una persona y ella permite que el Espíritu Santo pueda ejercer y tener el control, entonces el reino de Dios puede venir a esa persona. Si el Espíritu Santo se marcha, la autoridad del reino se retira junto con él. Quiere decir que nosotros somos embajadores y que tenemos la autoridad sencillamente porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero si el Espíritu Santo se marcha de nuestra vida, entonces automáticamente quedamos como unos embajadores con el puro nombre. Y así tratemos de fingir lo que queramos, pero recordemos que puede que tengamos una autoridad moral, una autoridad formal, pero no moral. Es decir, nosotros pudimos haber estado caminando dentro de los caminos del Señor, pero si en un momento nos desviamos y nos apartamos, es decir, y comenzamos a hacer las cosas de forma carnal y de forma monótona, rutinaria, automáticamente el Espíritu Santo es contristado y desaparece de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos hijos de desobediencia, estamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces, así nosotros estemos tratando de cumplir nuestro llamado y nuestra función como embajadores, no lo vamos a poder hacer con eficacia. ¿Por qué? Porque no está el que te da el sello, el que te da la aval, que es el Espíritu Santo. Precisamente eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Cuando Adán y Eva cometen, ¿verdad?, y el pecado que cometieron, automáticamente el Espíritu Santo desapareció de sus vidas y ellos quedaron como embajadores sin embajada. Es decir, quedaron desacreditados, quedaron fuera. Y entonces ahí es donde el usurpador tomó lugar y los llevó a la desidia, a lo más feo, a lo más sucio, sencillamente. ¿Por qué? Porque eran unos extranjeros sin una nación a la cual representar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me están entendiendo? O sea, Adán y Eva, como pecaron, automáticamente el Espíritu Santo desaparece de sus vidas. Entonces ellos cayeron en los extremos y a las profundidades más horribles, ¿verdad?, más decadentes, porque ellos se habían quedado sin nación a la cual representar. Ellos estaban aquí como unos forasteros y unos mendigos. Entonces esos forasteros y esos mendigos comenzaron a generar una descendencia, pero de tal palo, tal asilla. Quiere decir que todos los que vinieron después de Adán y Eva automáticamente están desconectados de la que, de su propósito, están desconectados del diseño, sencillamente porque el Espíritu Santo, que es el que provee la autoridad, no estaba. Entonces, si no estaba en la cabeza, mucho menos iba a estar en el cuello, en la barriga y en la espalda. Entonces, por eso es que el hombre, cuando el hombre peca, automáticamente dice la Biblia que por cuanto uno pecó, todos los demás fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que no hay justo ni uno.
Ni aún ni uno. O sea, usted no puede venir y decir, bueno, pero yo soy buen hijo, no bebo, tal. Eso no es garantía, porque en tal caso estuviéramos hablando de que tus obras están irrumpiendo y están reemplazando la obra redentora de nuestro Señor. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea que si una persona no ha tenido un encontronazo con Cristo Jesús, automáticamente esa persona puede ser la persona más buena del mundo, pero es el pecador más grande del mundo. Sencillamente, ¿por qué? Porque automáticamente la herencia Él la lleva dentro. Él la lleva dentro. Es decir, la herencia de pecado Él la lleva dentro. Esa ceguera espiritual Él la lleva dentro. Por lo tanto, puede que como mendigo haya prosperado en esta tierra, como forastero haya prosperado, pero sencillamente él está tratando de vivir una vida que no le corresponde, porque al fin y al cabo ese no es el llamado y no es el diseño para el cual fue creado. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora bien, ¿cuándo se rompen las relaciones diplomáticas? ¿Cuándo se rompen las relaciones diplomáticas? Es una segunda pregunta. Decíamos, ¿cuál es la influencia de un embajador? Ahora, ¿cuándo se rompen las relaciones diplomáticas? Señores, yo con esto no voy a poner muchos ejemplos porque Venezuela la vemos cada rato. No me gustó saco el embajador. Eso. Cuando Venezuela agarra el grillo con Estados Unidos y se va de la embajada de Caracas, sacamos el embajador. Y así con Colombia. O sea, ¿cuándo se rompen? Cuando las naciones no tienen acuerdo. Entonces, como no tenemos acuerdo, no podemos cohabitar y hacer negociaciones. Por lo tanto, yo saco mi embajada. Yo saco mi embajador, lo retiro, lo saco. Entonces, cuando el hombre entró en conflicto con Dios, ¿qué hizo Dios? Sacó al Espíritu Santo. Sacó al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasó? Que el hombre quedó pelado, quedó vacío. Ahora escuche esto. Cuando eso ocurre, que unas naciones entran en guerra, escuche esto, cada país llama a sus embajadores. En un sentido espiritual, eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén. Cuando Adán pecó, el reino del hombre entró en conflicto con el reino de Dios. El gobierno de Dios rompió lazos diplomáticos con el hombre y retiró ¿qué? Al Espíritu Santo a raíz de su pecado. Adán se convirtió en un recipiente impuro y Dios retiró su gloria, su presencia y su autoridad de gobierno. ¿Ves? Entonces, cuando el hombre perdió al Espíritu de Dios, el reino no pudo venir en plenitud a la tierra. Luego de haber pecado, Adán era como un embajador, lo decíamos ahorita, sin poderes, un hombre sin una nación, esclavizado en el reino de las tinieblas de Satanás. ¿Ven? Entonces, desde Adán hasta Jesús, hubo incontables generaciones. Eso lo hemos estudiado. El detalle que era que ninguno de ellos podía ser un embajador de talla, porque sencillamente el Espíritu Santo no estaba. O sea, el Espíritu Santo no encontraba un recipiente puro, una persona que fuera una vasija santa sobre la cual él pudiera posar. Por eso es que desde Adán hasta Jesús, el Espíritu Santo nunca entró en escena. Solamente se manifestó. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar, y entonces vino el Espíritu Santo sobre Saúl, y entonces vino el Espíritu Santo sobre Moisés. Es decir, venía por momentos, pero inmediatamente se retiraba. Era como que para mantener los propósitos de la simiente que venía, pero sencillamente él no podía cohabitar y vivir aquí en la tierra antes de que Jesús viniera. Ahora, tenía que hallarse una manera de hacer que el Espíritu Santo regresara a Roma. Es decir, de algún modo, la autoridad de dominio y la ciudadanía del reino tenían que ser restauradas. Entonces, escuche, subraye esto, anótelo. Jesús vino para restaurar al hombre a su posición original en el universo. Subraye eso, anótelo, apréndaselo. Cuando usted le pregunte, usted sepa que Jesús vino para restaurar al hombre a su posición original en el universo. Entonces, hoy un reino de oscuridad regido por Satanás y un reino de luz, ¿verdad?
gobernado por Dios. Todos nosotros nacimos en el reino de oscuridad. Por eso es que no podemos dejar de pecar. Sencillamente porque el poder de Satanás estaba reinando ahora en lugar del hombre. Cuando Satanás usurpa el gobierno del hombre, automáticamente el rey establecía las directrices de cómo se iban a mover sus súbditos, ¿verdad? Y sus ciudadanos. Entonces, ¿usted cree que Satanás iba a hacer bien? Que llenaba a la gente de pecado y por lo tanto toda la nación, toda la generación que descendía después de Adán estaba en pecado, muertas en pecado. Ahora bien, vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Entonces, como el hombre estaba en esa posición de que no podía sacarse el pecado encima, mire esto, 3:8. El que practica el pecado, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Es el libro antepenúltimo ahí, de los antepenúltimos antes de llegar a Apocalipsis. Pues Francisco lo haya rápido. Dice, no, es que yo todos los días del día hasta la noche. Ahora bien, estamos allí en capítulo 3, verso 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Amén. O sea que Jesús vino para destruir, vino para deshacer. Ahora, vamos allí a Segunda de Pedro. Dele una página hacia atrás. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Perdón, dele a Primera de Pedro. Inclina otra vez la hoja hacia atrás. Capítulo 2, verso 9. ¿Lo tenemos? Ok, dice así: más, vosotros. ¿Lo tiene, hijo David? Ok, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que Jesús vino a deshacer las obras del diablo y vino a sacarnos de la tiniebla, vino a sacarnos de ese reino de tinieblas. Ahora, vamos a leer Colosenses, vamos hacia atrás, Colosenses capítulo 1, verso 12. Dele hacia atrás. Ajá. Va a pasar primero de Timoteo, para atrás. Colosenses capítulo 1. Este está más claro, estos dos versos que vamos a leer están mucho más claros. Mire esto, capítulo 1, verso 12 al 13. Dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén.
¿Está bueno esto? ¿Estamos claros? O sea que ha deshacido las obras del diablo, las destruyó. Después que las destruye, dice que nos saca de ahí, de ese reino de las tinieblas, y nos coloca en la luz. Es decir, de las tinieblas y nos coloca en luz. Y después nos saca del reino de las tinieblas y nos coloca en el reino de su amado Hijo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, vamos a avanzar aquí. Avance, avance. Ahí mismito está Primera de Tesalonicenses. Y se va a ubicar en el capítulo 5. Versículo 5. Capítulo 5, verso 5. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Les paso un dato, señores. Las tinieblas no existen. Por si usted no lo sabía, las tinieblas no existen. Las tinieblas es un efecto. Y lo que es efecto no existe. El efecto procede de una causa. Es decir, sencillamente, como el hombre se dio, o sea, a raíz de una causa de pecado, ¿verdad? Hubo una causa de pecado, automáticamente desaparece la luz y dio efecto ¿la qué? Las tinieblas. Por eso es que las tinieblas no existen. Las tinieblas es un efecto. ¿Estamos claros hasta ahí? Exacto. Ni la tiniebla ni la oscuridad. ¿Ve? Porque sencillamente el hecho de que no haya luz da como efecto la oscuridad. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora bien, vamos a seguir avanzando. El principio 1 es el principio más largo, pero en verdad que nos va a refrescar muchas cosas. Ahora bien, vámonos a Efesios capítulo 5. Avance hacia detrás. Perdón, avance hacia detrás. Retrocedo. Retrocedo. Lo que pasa es que usted iba a avanzar hacia buscando para el Génesis. Entonces, avance hacia atrás. Estamos en Efesios capítulo 5. Igual verso 8. El anterior que leímos era 1 Tesalonicenses 5:8, ¿verdad? 5:5. No, pero no vaya a salir alguien comprándose el 558. Ahora bien, Efesios capítulo 5, verso 8. Efesios capítulo 5, verso 8. ¿Lo tenemos? Ok. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Vamos a volver a leer. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es decir, nosotros no hicimos un curso de rehabilitación ni nada que se le parezca. Sencillamente, Jesús destruyó las obras del diablo. Segundo, destruyó la oscuridad. Tercero, nos sacó del reino de las tinieblas al reino de Él. Y cuarto, nos sacó y nos dice de que nosotros no somos hijos de la luz, sino que somos hijos, no somos hijos de la oscuridad, sino que somos hijos de la luz en el Señor. Sencillamente porque Él lo hizo. Entonces, el objetivo de Jesús era limpiarnos de nuestro pecado, cambiarnos de ser vasijas profanas a vasijas santas, adecuadas para el Espíritu Santo, ¿verdad? Pueda habitar en ellas. Veamos Primera de Juan. Vamos adelante. Primera de Juan.
Tenemos que dejar que sea la palabra del Señor la que nos vaya guiando en todo este proceso de aprendizaje. Capítulo. Capítulo 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, lo tenemos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. ¿Lo tenemos? Ok. Dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Señores, nos limpia de todo, no de alguno. Es de todos. Porque yo quiero hacerle claro a la gente que nos está escuchando también, quiero hacerle hincapié que cuando usted acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, automáticamente sus pecados son limpiados, esos son agarrados y echados fuera, es decir, su conciencia es limpia. Por eso muchos de nosotros, cuando nos podemos parar aquí y dar nuestro testimonio, decimos, es decir, mi conciencia estaba corrompida, sucia, pero gracias al Señor que hoy tengo una conciencia en paz conmigo mismo, estoy tranquilo, estoy feliz, sencillamente porque la sangre de Cristo me limpió, o sea, me dio una nueva oportunidad. Porque el problema más grande que tiene el ser humano es la conciencia, caballero. Mire, la conciencia puede hacer que una persona se suicide, es decir, pero hay una colaboración del que te conté, ¿verdad? Porque la culpa y la condenación no proceden de Dios. Sencillamente porque ese individuo no está claro en la fe, llega hasta esos extremos. Ahí es donde salen palabras como que voy a matar a mi esposo y después me mato yo, voy a quemar a los hijos y tal. Y ahí es donde sale toda esa locura. ¿Ves? El programa de una doctora que es abogada, puso pues, como abogada, tomó la ley en sus manos y le quitó, por el Estado le quitó los hijos a la señora, a los padres, pues, porque los padres cuando venían en 2012, pues el mundo se acababa y todo eso, lo iba a matar. Claro. Ahora escuche esto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señores, escuche esto. Como Él, o sea, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Yo quiero que ustedes entiendan que aquí nosotros tenemos comunión unos con otros porque sencillamente, a pesar de que no nos conocíamos, ¿verdad? Hoy nos podemos ver como hermanos, sencillamente porque hay una fe que nos ha hecho común. Y segundo, porque tenemos el mismo Padre. Quiere decir que por eso es que nosotros podemos tener comunión unos con nosotros, sencillamente porque la sangre de Cristo nos hizo aptos para ser hijos de Dios. Entonces eso ustedes lo tienen que tener presente. Ustedes están aquí y estamos reunidos aquí como hermanos, como hijitos del Señor. Por eso es que aquí nosotros tenemos que estar en un ambiente agradable, donde usted se sienta a gusto con este servidor y con el hermano que usted tiene ahí al lado. ¿Ven? Yo estoy aquí no para estar dándole el plomazo ni nada que se le parezca, porque sencillamente yo estoy aquí para servirle. Para servirle. Como padre, algunas veces tengo que... Pero te amo. Te amo. Yo quiero que usted entienda eso. O sea, yo quiero que usted entienda eso, que yo le amo y le respeto. Y porque le amo, le puedo decir algunas cosas que es para su bien. Usted tiene que entender claro eso. Hay gente que dice, hay un principio en la Biblia que dice, tratarás a los demás como quieres ser tratado. Y hay gente, filósofos hoy en día, que dicen, no, ese versículo es anticuado. Nosotros tenemos que tratar a la gente como ellos quieren ser tratados. Pero te tengo una noticia, eso se oye muy filósofo, se oye muy bonito, pero eso es hipocresía. Porque si yo te trato a ti como tú quieres ser tratado, yo te tengo que mentir para tratar de agradarte. Cuando tú quieres agradar a la gente,
sin mantener tu postura de lo que tú eres, entonces tú vas a caer en hipocresía y vas a mentir. Eso no se llama cómo ganar amigos, eso se llama ser un gran hipócrita. Eso es ser un campeón y tener posgrado en la hipocresía. Porque la idea es que tú puedas tener la esencia de lo que tú eres. Sencillamente, como tú sabes quién tú eres, entonces tú respetas a los demás, porque tú sabes que ellos también son hijos de Dios. Sencillamente pueden estar en ignorancia, pero tú sabes quién es Él. Así como antes tú no sabías quién tú eras y hacías lo que hacías en ignorancia, pero cuando la verdad, el conocimiento llegó a tu vida, entonces tú te posicionas como un hijo y entonces tú sientes compasión por la gente. En tu corazón hay misericordia por la gente, porque tú sabes que con una sola decisión que ellos pudieran tomar, radicalmente sus vidas cambiarían. Pero entonces no los tratas de forma hipócrita, porque yo lo he venido diciendo aquí muchas veces. Si nosotros no hacemos entender a la gente en la condición que está, entonces la gente no valora lo que se ha hecho por ella. Si la gente, ¿por qué la gente, hoy Jesús en día puede hacer muchas maravillas, pero por qué no las hace? Sencillamente porque la gente no ha entendido el sacrificio que le hizo en la cruz, porque ellos no saben de dónde ellos estaban. Hoy nosotros estamos viendo que habíamos sido destituidos, que nos habían colocado como vasijas profanas por el pecado de un hombre. O sea, entendemos que hubo un error en el principio que marcó las próximas generaciones, que ahí Jesús entra en escena y automáticamente entonces tú y yo hoy valoramos el sacrificio que Él hizo y decimos definitivamente yo soy hoy un embajador, soy un rey, soy un hijo de Dios, sencillamente porque mi amado Jesús, mi rey, mi salvador, Él vino y entregó mi vida por mí. Ahora tú sí lo entiendes, ahora tú sí te gozas en eso, pero los demás no lo saben. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos no saben el sacrificio que Cristo hizo por ellos en la cruz. Por eso es que podemos hablarle a la gente bonito y todas esas cosas, pero tú tienes que tener claro que tú le debes hablar a la gente desde tu estatura, desde tu firmeza, desde tu solidez. Tú no puedes vender tu transformación, tu palabra no la puedes negociar. Tú tienes que hablarle a la gente con lo que tú eres, con lo que tú estás viviendo. Porque, hermano, te tengo una noticia, la gente es muy cambiante. Y si esa persona no se fundamenta en la base de verdaderamente de lo que es tu fe, y ella sabe que tú le estás diciendo eso por motivación, recuérdate que la motivación y la emoción del ser humano es así, cambiante. Entonces tú te vas emocionado porque el tipo, te aceptó por las cosas que le estás diciendo y al otro día te llama, ya no quiero hacer negociaciones contigo. Es increíble. Chacho, pero si ayer íbamos a conquistar la luna. Es increíble, ayer íbamos a conquistar la luna y hoy ¿qué pasó? No, me voy a comprar una bodega. Sea claro en eso. ¿Sí o no? ¿Estoy claro en lo que estoy diciendo? Claro, papá, sacúdase, vamos. Después que vi, Yo le llamo. déjame salir de una cosa. Ahora, mira esto. Quiero hacerles este comentario. Estamos hablando del 1.7 y eso y todas esas cosas, ¿no? ¿Ve? Pero quiero hacer este comentario. Mire esto. Se vuelve posible, cuando nosotros entendemos esto, para Dios poder establecer el reino de Él en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos esto, se vuelve posible para Dios poder nosotros ser utilizados como instrumentos de Él. Cuando nosotros entendemos eso. Ahora, vamos rapidito a Juan. El libro de Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 1, verso 2. San Juan, capítulo 1, verso 2. ¿Lo tenemos? Sí, entre los evangelios. No,
San Juan capítulo 1, verso 12. San Juan, a todos los que me recibieron. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ah, pero Juan. ¿Juan o San Juan? Juan solo, Juan solo. Santo Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ya lo tenemos? Sí. Ok. Vamos a ver qué dice. ¿Lo tiene hijo? Juan, primero de No. Juan. San Juan. Está, escuchen esto. Está el Evangelio de Juan y están las cartas de Juan 1, 2 y 3. ¿Ves? Juan está antes de las epístolas del apóstol Pablo, que recuérdate que las epístolas de Pablo están desde Romanos hasta Hebreo. Los primeros 4 libros son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después vienen las 14 epístolas de Romanos hasta Hebreo. Y después viene Primera de Pedro, Segunda de Pedro, viene Judas, viene Primera de Juan, Segunda de Juan, Santiago y Apocalipsis. Antes de hecho. ¿Ok? Entonces, vamos a Juan, que es de los evangelios, dice así, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregúntale al que está a su lado, ¿tú recibiste al Señor? ¿Tú crees en su nombre? Bueno, dame un abrazo, hermano, somos hermanos en la fe. Así es, somos hermanos en la fe. Ahora, escuche esto, unos comentarios aquí que quiero hacer. Mire esto, estamos acostumbrados a confiarnos en el control de nuestra vida. Y la mayoría hemos hecho un trabajo bastante miserable con esa confianza. Pero en base a lo que hemos leído, yo quiero darte una buena noticia. Una vez que depositamos nuestra confianza en Dios, somos introducidos a un nuevo poder para vivir la vida. Dicho poder nos capacita para cumplir la comisión como embajadores del reino celestial. Una comisión que nunca será revocada. Te actives o no te actives, nunca va a ser revocada. Como verdaderos hijos de Dios, ahora estamos conectados con el gobierno del Padre. Ahora comienza el proceso de la enseñanza de reinar como parte de la realeza. ¿Estamos claritos hasta ahí, no? Es decir, hemos entendido hasta aquí, ahora comienza una preparación para reinar como realeza. Este proceso de preparación es obra de quién? Pregunto, ¿es obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ves? Tenemos que estar claros hasta ahí. Recordemos que fue ¿por qué Adán perdió la autoridad? Sencillamente porque el Espíritu Santo desapareció. O sea que cuando yo reconozco todos los principios que hemos leído aquí, todas las partes que hemos leído, automáticamente el Espíritu Santo viene a mí y comienza un proceso de preparación. Es decir, ahora viene cuando yo, ¿verdad? Reconozco, lo recibo, lo creo, entonces yo soy hijo de Dios, automáticamente comienza un proceso ahora de la enseñanza de reinar como parte de la realeza, ¿verdad? Esta obra es iniciada y perfeccionada por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, vamos a avanzar. Quiero darles unos datos importantes para que hoy usted, realmente esto, cuando lo estaba haciendo, me sacudió. Porque el Espíritu Santo, desde Adán hasta Jesús, creo que hice el comentario ahorita, no habitó de forma continua y permanente en ninguno de los hombres del Antiguo Testamento. ¿Cuántos hemos escuchado aquí hablar de David, de Saúl, de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel? Y decimos, por ejemplo, José, Moisés, y contamos historias tremendas y wow, esa gente fue tremenda.
el rey Salomón. Pero te tengo una noticia. Ninguno de ellos tuvo al Espíritu Santo de forma continua y permanente. Escuche esto. En el Antiguo Testamento solo venía sobre ciertos individuos y luego se iban. Ellos no conocían al Espíritu Santo como una presencia continua en su vida. Ellos solo conocían la influencia exterior del Espíritu. Maná cayendo del cielo, la piedra botando agua, la bola de fuego, puras manifestaciones externas. Ahora, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, llena, vemos los discípulos, los primeros discípulos, cuando leemos los libros de los Hechos y leemos todo lo que es el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que llena a los creyentes y viene a morar dentro de ellos de manera permanente. El creyente se relaciona constantemente con el Espíritu Santo, el creyente es guiado por el Espíritu Santo desde adentro. O sea, tú tienes que ver eso. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, cuando leemos la Biblia vamos a encontrar palabras como esta. El Espíritu vino sobre Sansón y derrumbó las columnas. El Espíritu vino sobre Moisés y sacó a la gente de Egipto. El Espíritu vino sobre Elías y profetizó, sobre Eliseo, sobre Gedeón, sobre el rey Saúl. Pero ninguno de ellos era capaz de ejecutar la administración del reino de Dios de manera continuada. Entonces, esta situación era así antes de que Jesús viniera. Todo esto era la preparación para que Jesús pudiera aterrizar. Vamos a leer Joel. Joel pertenece al Antiguo Testamento. Joel. Pero está ahí cerca. Usted le da de Mateo hacia atrás. Joel. Sí, Joel. Joel. Sí, Joel o Joel. Está después de Osea y antes de Amos. Capítulo. Y está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Cuál capítulo es? Capítulo 2, versos 28 y 29. Es decir, todo esto que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento era la preparación para el Espíritu Santo, ya que se estaba gestando un nuevo orden. Diga conmigo, un nuevo orden. Es decir, a pesar de todas las características que yo les acabo de decir, ninguno, a pesar de que ninguno gozó de la presencia del Espíritu Santo continuo, ellos tuvieron vislumbre, es decir, tuvieron como que visiones de eso que iba a venir, de ese nuevo orden que se acercaba. Escucha lo que dice Joel capítulo 2, versos 28 y 29, dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Ven? ¿Estamos claros? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Toda carne es cuál carne? ¿Qué significará sobre toda carne? ¿Cuál carne se estará refiriendo? Ahí están los africanos, los gringos, los venezolanos, los latinoamericanos, los de la central, están todos. Es decir, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, derramaré mi espíritu sobre toda cultura, sobre toda nación, derramaré mi espíritu sobre todo. Ese era el nuevo orden que se estaba gestando. Ahora, escuche esto. Vamos a ir rapidito. Vamos buscando ahí en la Biblia, Lucas capítulo 16. Avance, es el tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 16, verso 16. Capítulo 16, verso 16. Ahora, después de Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, hubo un periodo de 400 años que se conoció como los años del silencio. Es decir, en 400 años no hubo nada. Nada es nada.
hasta que apareció Juan el Bautista, proclamando en el desierto: arrepentidos, confesad vuestros pecados y bautizad. Hasta que apareció Juan el Bautista. ¿Ven? Entonces, aunque Juan el Bautista lo vamos a encontrar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debo decirle que Juan el Bautista pertenece, es como que el cierre de los profetas del Antiguo Testamento. Porque precisamente cuando Juan el Bautista venía de estar en su ministerio constantemente trabajando, cuando Jesús se le aparece a bautizarse, ¿verdad? Automáticamente ahí ya entra como que un fin de una era y comienza una nueva era. Es decir, cuando Jesús es bautizado por Juan, él es llevado al desierto, ¿verdad? Por el Espíritu al desierto, que fue donde fue durante 40 días a ser tentado. Entonces, en ese proceso, Juan el Bautista cae preso, Herodes lo ejecuta, y entonces después que él muere, sí, ya ahí estaba, él podía decir: ya puedo morir tranquilo, porque lo que venía profetizando ha llegado. Es decir, Juan el Bautista fue el profeta más grande, lo dijo Jesús. Mire, de los hombres que han nacido en el vientre de las mujeres hasta hoy, mire, no se ha conocido uno más grande que Juan el Bautista. Y inclusive, y es uno de los más grandes, pero el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que Juan. Entonces, fíjate que cuando Juan el Bautista se entera entonces de Jesús, él entendió que él debía menguar, que ya su tiempo había culminado, que ya era tiempo de el Mesías entrar. O sea, que ya él había cumplido su etapa. ¿Ves? Entonces, cuando vuelve Jesús a Galilea, ya Juan el Bautista estaba muerto. Y entonces ahí es donde comienza el ministerio de Jesús. Pero un punto clave, lo hemos leído aquí, que cuando Juan fue a bautizar a Jesús, dice que descendió el Espíritu Santo, ¿verdad?, en forma como de paloma, ¿ve? Y se aterrizó en el cuerpo de Jesús. Eso es importante que usted lo tenga presente ahí, ¿ve? Ahora escuche esto, vamos a leer Juan capítulo 16, verso 16. Lucas 16. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Perdón. Algún mensaje le iba a dejar el Señor con el versículo anterior. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que si no se ha bautizado, pónganse las pilas. Estamos en Lucas capítulo 16, verso 16. Dice: la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. O sea que ya dimos culminación al primer principio. Aquí nace el segundo principio. La venida de Jesús, sexto principio. La venida de Jesús inauguró el periodo del reino de los cielos en la tierra. Ya conmigo, la venida de Jesús inauguró el periodo del reino de los cielos en la tierra. Y para ello vamos a leer Mateo. ¿Están tranquilos? ¿Estamos aprendiendo? ¿O damos un mensaje motivacional? Estamos ahí, Mateo 11, versos 11 y 12 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Amén. Entonces Juan
¿Ah? Mateo capítulo 11, versos 11 y 12. Entonces Juan fue, escucha esto, un hombre que estuvo en el medio, suspendido entre dos dimensiones de tiempo. Su voz fue una voz de preparación, instruía a la gente para entrar en este nuevo orden, pero llegado Jesús, comienza ese nuevo orden. ¿Ven? Ahora, vamos a ir a Marcos. Gire las hojitas. Marcos. Marcos, capítulo 1. La gente de Valencia está ahí full equipo. La gente de Valencia. ¿Aló? Ok. Ok. Vamos a ir a San Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de los pobres. ¿Qué dice? ¿Ah? El evangelio de los malandros. ¿Qué dice? El evangelio de los locos. ¿Qué dice? Señores, recuérdense que la palabra evangelio tiene que ver con una buena noticia. Pero una buena noticia puede ser, o sea que usted puede decir, yo anuncio las buenas nuevas. Usted pregúntele a esa persona, ¿cuáles? Las buenas nuevas. ¿Pero de cuáles? La persona, si es un religioso, va a decir, pero bueno, no entiendo. No, te pregunto cuáles porque yo también anuncio las buenas nuevas, pero del reino de Dios. ¿Estamos aprendiendo? O sea, yo te digo, Ildemaro, te acaban de depositar $20,000. ¿Es una buena nueva o no? Es buenísima. O sea, es una buena nueva. O sea, el evangelio, la palabra evangelio significa una buena nueva. La pregunta es, ¿cuál es el evangelio que tú estás anunciando? Porque el evangelio que anunció Jesús era un evangelio del reino de Dios. Y tenemos que estar claros con eso. Escuche esto. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Recuerden lo que hablamos en estos días. Jesús no llegó ni antes ni llegó después. Jesús llegó en el cumplimiento de los tiempos. Exacto. Es decir, Él llegó en el Cairo, en el momento oportuno. Entonces, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. Es decir, Jesús les está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cambien ustedes su manera de pensar y acepten esta buena nueva del reino. Más nada. ¿Por qué les digo cambien su manera de pensar? La palabra arrepentirse tiene que ver con dar un giro, ¿verdad? Dar un giro. Entonces, para tú poder proceder, es decir, para tú poder hacer la acción de girar, tiene que haber venido ¿de qué? De un pensamiento. Quiere decir que la palabra arrepentimiento tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar y automáticamente vas a cambiar tu manera de vivir. Entonces, cuando usted cambia su manera de pensar en la forma como hemos sido creados a nivel de nuestra cultura, a nivel de nuestro país, entonces usted comienza a cambiar todas esas locuras que usted se ve como que el gobierno es el que lo tiene que mantener, usted se ve como que un consumidor, usted se ve como un espectador, ¿no? Entonces usted, cuando se acerca al reino, usted rompe con esa mentalidad y automáticamente usted entiende que usted es un productor, que usted es un emprendedor, que usted es una persona que está llamada a afectar positivamente su entorno, a irrumpir en el momento. Es decir, usted es de lo que va a ocasionar la circunstancia y no que la circunstancia lo va a determinar a usted. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que usted no tiene por qué echarse a morir. ¡Ay, que no
tengo empleo. Ay, no, párese en fe y automáticamente usted comienza a declarar: yo estoy aquí y soy un embajador del reino, por lo tanto voy a declarar una palabra que automáticamente voy a comenzar a fluir, voy a comenzar a tener finanzas. Pero usted no se puede echar a morir como que si las cosas no van a cambiar. Usted tiene dentro de sí una palabra que literalmente le puede cambiar la vida, pero si usted no lo reconoce, si usted no lo reclama, usted va a estar en el limbo. Usted no va a reconocer nada, no va a disfrutar de nada, porque el reino de los cielos, ¿qué pasa? Que son los valientes los que lo arrebatan. Es decir, no son aquellos que se quedan sentados, no, son aquellos que tienen fe y creen la palabra y la toman y comienzan a caminar en fe. ¿Por qué? Porque están seguros de lo que están recibiendo. Pero si tú no tienes la seguridad de ser un ciudadano del reino, entonces tú no puedes posicionarte de lo que te pertenece. ¿Por qué? Porque tienes mentalidad de esclavo, mentalidad de consumidor, mentalidad de mantenido. Entonces ahí estás atrapado en los vicios, en la misma mentalidad. Ay, es que no puedo con esto. Ay, es que no puedo con esto. ¿Hasta cuándo? Rompe con eso y levántate en el dominio que se ha decretado para ti. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ahora vamos a leer Lucas capítulo 4. Ahora sí voy a empezar a predicar. Lucas capítulo 4, verso 14. Entonces tenemos que entender que somos ciudadanos de un nuevo orden, señores. Esa bendición que tenemos nosotros hoy en día, de poder tener en constante, o sea, de poder ser como los discípulos primeros de Jesús, eso tenemos que creerlo. Tenemos que recibirlo, pelearlo, batallarlo. Lucas capítulo 4, verso 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es decir, ¿de dónde venía ahí Jesús? De la montaña. Venía del desierto, de haber batallado 40 días y 40 noches, recibiendo todos los bombardeos, pensamientos de Satanás, lo mismo que tú y yo recibimos, los mismitos. Ahí Satanás le dijo: te ofrezco el reino, te ofrezco el mundo, te ofrezco todo lo que tú quieras. Si te postras, me adoras, entonces cae también en la tentación. Vamos, lánzate de aquí, que si tú eres un hijo de Dios, el Señor va a enviar y sus ángeles te van a cubrir. Si eres un hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. A veces nosotros también estamos pasando por ese desierto, donde te están diciendo: y te quieren poner a prueba. Ese es el mismo Satanás que se está apareciendo para tentarte, para que tú caigas. Pero tú no tienes que demostrar nada, porque sencillamente tú estás seguro, porque lo que tú crees no es algo que tú te estás inventando, es algo que está establecido legalmente. Y si está establecido legalmente, tú no tienes que demostrar nada, porque el que tenía que demostrar ya lo demostró, y se llamó Jesucristo, nuestro Señor, cuando estuvo aquí en la tierra e hizo todas las maravillas que hizo. Y lo más impresionante es que Él dijo que los que venían después de Él harían cosas que menores, harían cosas más chimbas. ¿Qué dijo? Que harían cosas mayores. Entonces esa es la expectativa. ¿Ves? Tú no necesitas estar demostrándole nada a nadie. Tu poder está ahí para que tú lo uses en el momento indicado, en el momento correcto. Ahí es donde tú vas a decir, va a haber algo que te va a tomar y tú vas a decir: wow, estoy tomado por el Espíritu y creo que debo decir esto, y lo dices y punto. Y toda la gente te va a recibir con gracia, sencillamente porque te moviste en el poder del Espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, mire esto. Jesús, cuando regresó, comenzó a proclamar su mensaje del reino.
Jesús estaba lleno sin medida del Espíritu Santo. A lo largo del Evangelio no se encuentra evidencia o registro de que mientras Jesús estuvo en la tierra, el Espíritu Santo estuviera presente o activo en ningún otro lugar, excepto en la persona de Él. Quiere decir que Cristo era la vanguardia de un nuevo orden, el primero de una nueva generación de personas que serían llenas con el Espíritu Santo. Jesús vino a reconectarnos con su Padre y su glorioso reino. El vínculo conector es el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. ¿Ve? Él es el lazo conector. Por esa razón el centro de su mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El propósito primordial de Jesús no era sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios o realizar ninguna otra obra milagrosa. Estas cosas eran tan solo señales de que el reino de Dios había venido en la tierra, pero no eran su enfoque principal. Su enfoque principal era el principio número 7. Aquí está el número 3. El número 7. La misión final de Jesús era hacer volver al Espíritu Santo a nosotros. Esa era la misión final de Jesús, hacer volver el Espíritu Santo a nosotros. Esa era su misión. Ahora, escuche esto: el Calvario se transforma entonces en una puerta hacia este majestuoso reino. La esencia del Evangelio es que podamos regresar a nuestra conexión espiritual con nuestro Padre. Ahora existe un poder disponible para nosotros, de modo que podamos cumplir nuestro rol en el avance del reino a las regiones de la tierra. Este poder fue puesto a nuestra disposición a través de una invasión, diga conmigo, invasión del Espíritu Santo en nosotros. Jesús abre la puerta para que esta invasión suceda. Vamos a ver qué dice Lucas. Vamos rápido. Vamos, dinamita. Lucas capítulo 12. 32. Verso 32. Capítulo 12, verso 32. Dice, Lucas capítulo 12, verso 32, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Se lo vuelvo a leer: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Entonces, escuche esto. Mire esto acá. Este es el deseo de Dios, darnos el reino. Él desea restaurar nuestra conexión con Él. Este es el deseo del corazón de un buen padre. Y mire, aquí tenemos que salir plenamente convencidos del amor de nuestro Creador, de nuestro Padre. Mire lo que dice Lucas. Lucas capítulo 11, ahí mismito. Voltea la hoja. Y vamos a leer el verso 11 y 13. Capítulo 11, verso 11 y 13. Dice así: ¿qué padre? Abre signo de interrogación y dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Aquí viene esta pregunta que te tiene que cambiar la vida. ¿Cuánto más, diga conmigo, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Señores, yo creo que hoy estamos entendiendo la importancia de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Por eso es que cuando tú estás al frente de una persona y dices: wow, él tiene algo que impacta a la gente, no es él, es el Espíritu Santo que está sobre esa persona. Porque el Espíritu Santo es el que te da los credenciales para que tú te puedas mover con autoridad, para que tú te puedas mover en un poder y en un dominio sobre lo que te rodea. ¿Estamos claros hasta ahí?
Entonces, si usted hoy me dice a mí, es porque yo no tengo el Espíritu Santo, te tengo una noticia. Si tú se lo pides al Padre, el Padre te va a dar el Espíritu Santo. Porque si tú hoy entiendes y dices, yo necesito el Espíritu Santo en mi vida, porque yo quiero gobernar, quiero tener dominio, quiero afectar positivamente mi entorno, mi hogar, mi oficina, mi trabajo, quiero afectar esta nación, entonces el Padre no te va a dar un cangrejo, te va a dar el Espíritu Santo para que tú seas un instrumento de Él en esta tierra. ¿Cuántos reciben esa palabra? Entonces la muerte de Jesús en la cruz fue realmente un medio para un fin. Diga conmigo, un medio para un fin. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces ahora usted, en estos días escuché una noticia que me parecía a mí absurda. Vamos a ir a demandar la corte donde tuvieron retenido ilegalmente a Jesús. Un abogado se levantó de que iba a meter una demanda para demandar el arresto injusto que le hicieron a Jesús, porque se violaron todos los derechos humanos. Y yo digo, este cabezón no entiende que eso fue un medio para un fin. Por eso es que, a pesar de lo que tú estás viviendo ahorita, se ve muy dramático, se ve muy feo, y tú a lo mejor lo visualizas raro, pero déjame decirte que eso es un medio para un fin que el Señor tiene para ti y para tu descendencia. Porque recuérdate que tú no eres tú eres 4 generaciones más, y por lo tanto tú tienes que ser responsable con eso. Tú debes entender que detrás de ti viene gente, y lo que te está pasando a ti es porque hay algo que viene para tu descendencia si tú te mantienes fiel, perseverando y sembrando, creyendo en el reino del Señor. Ahora, vamos a leer Juan, vámonos a Juan, el Evangelio de Juan. Voltee la hoja ahí rápido. Juan, ubíquese ahí rápido en el capítulo 20. Versos 21 y 22. Entonces, estamos entendiendo entonces que el Calvario se convirtió en una fuente de limpieza. Todo aquel que tomara de esta fuente sería limpio de la inmundicia de vivir en este mundo. Esta purificación, ya va, estoy haciendo un comentario, esta purificación los prepararía para recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora leemos Juan capítulo 20, versos 21 y 22. Dijo, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Ahora estamos entendiendo por qué estos hombres afectaron todas las generaciones siguientes. No es porque tenían la estrategia 3x3, no era porque Jesús trabajó 3 y 12 y la multitud, no era estrategia, digo mío, no era estrategia, era sencillamente porque Jesús dejó el Espíritu Santo con ellos. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dirige para que tú puedas ejercer tu gobierno. ¿Estamos claros hasta ahí? El Espíritu Santo te va a dirigir para que tú tengas dominio en tu matrimonio, para que tú tengas dominio sobre tu trabajo, para que tú tengas dominio sobre tu empresa, para que tú tengas dominio sobre las nuevas ideas que tú tienes que tú quieres crear. O sea, el Espíritu Santo es el que te dirige y te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. Amén. Ahora, con el proceso de limpieza completado y ahora llenos del Espíritu Santo, los discípulos estaban listos para avanzar como sus embajadores, llevando su reino a todo el mundo. Quiere decir que Dios viene a vivir con el hombre. Es por esto que, al igual que los primeros discípulos de Jesús, nosotros los creyentes tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros como una presencia continua. Esto nos constituye, al igual que ellos, el ciudadano de un nuevo orden. Dígale al que está a su lado, tú eres un ciudadano de un nuevo orden. Así que párate con dignidad. Ya deja de estar quejándote.
Deja de estar murmurando, deja de estar, no entiendo, es que me hace falta una mujer, es que, cabezón, tienes un llamado, tienes algo que hacer, algo que cumplir. Todo tiene su tiempo. Diga al que está a su lado, todo tiene su tiempo. Yo estoy consciente de la parábola del sembrador, que uno tiene que sembrar, lanzar semillas. Pero te tengo una noticia a los solteros. Y se lo voy a decir por la calle del medio. Una cosa es cuando tú estás lanzando la semilla, pero llega un momento cuando tú tienes que tener una estatura para también discernir el terreno. O sea, tú no puedes estar lanzando la semilla en cualquier tierra que aparezca. Porque el día que te llegue la tierra que era para ti, tú vas a estar mamado. Discúlpeme. Tú vas a estar cansado. Agotado. Entonces, por eso es que esa es una semilla que tú tienes que cultivar. Tú tienes que guardarla, protegerla, pelearla. Alguien tiene que ser digna de esa semilla. ¿Sabes cuando tú andas lanzando semillas a todos lados? Cuando tú no sabes quién eres. Pero si tú sabes quién eres, entonces tú reservas tu semilla para el terreno fértil. Usted tiene que entender que aquí usted tiene una semilla. Ahora, si usted aquí tiene manzana y usted anda lanzándolas en cualquier tipo de terreno, tarde o temprano, ya no va a tener semillas de manzana. Va a tener de mamones, será. Les hago ese comentario porque ya está bueno ya que usted tiene que centrarse. Usted tiene que centrarse. Y le voy a dar algo aquí. Cuando usted dice, no, Estaba agarrando agua, yo cuando usted dice, no voy a pensar en chicas, 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 no voy a pensar en chicas. Y a lo que abre los ojos, una chica, una chica, una chica, una chica, una chica. Mire, la mente no entiende sí ni no. La mente todo es positivo. Él genera respuestas orgánicas con el pensamiento que usted le está enviando. Es decir, usted no se trata de no voy a ver chicas, no voy a ver chicas, no voy a ver chicas, porque lo que abra va pasando un transport y tú ves una chica. ¿Por qué? Porque la mente no entiende ni sí ni no. Ella, o sea, para ella todo es sí. Ella va a